hecho. Bienvenidos. Mi nombre es Antonio Sánchez, soy el vicedecano de Estudiantes y Acción Tutorial de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y voy a hacer la presentación de estas jornadas. Voy a empezar con una disculpa y voy a terminar con otra. Así que voy a empezar con la primera. La primera es que quiero disculpar a la señora decana, Susana Corzo, que por otros motivos de agendas no ha podido asistir hoy y me ha pedido que la disculpe y que asista yo en su lugar. Para mí esto, la verdad, asistir en su lugar, pues bueno, estas cosas de protocolo y de presentación siempre parecen un poco, pues, lata, pero para mí quiero decir que es un motivo de orgullo estar aquí y poder presentar estas jornadas sobre el republicanismo español. Es más necesario, quizás hoy en día, en este momento de crisis política, económica, incluso institucional, que se produzca un necesario debate sobre, al fin y al cabo, la forma en que somos gobernados, y creo que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tiene que convertirse o debe ser un referente, un eje, un foro donde todas esas discusiones tengan un lugar donde celebrarse. Por tanto, para nosotros, el equipo de gobierno de esta facultad, es un honor pues, que se celebren aquí estas jornadas que ya se han convertido en un referente de la actividad de esta facultad. Un referente, además, que encuentra su origen, su impulso en la acción de los estudiantes, que han sido los que en otros años pues, han impulsado esta actividad. Hoy quiero dar también las gracias al comité organizador, a Pablo Laguna y a Manolo Atanzado por el trabajo que han hecho para poder celebrar estas cuartas jornadas, lo cual significa que tiene un arraigo, un éxito, y creo que es suficiente para saber que estamos ante unas jornadas que tienen una calidad que ya es de sobra conocida y que nos sentimos muy orgullosos de poder soportar esta facultad. Sin más, cedo la palabra a Pablo Laguna, que será el encargado de hacer la presentación de las jornadas. Y como bien he dicho, perdón, terminaré con otra disculpa, y es que no podré, por otros motivos, quedarme hasta el final de las conferencias y, procurando no molestar a ustedes mucho, saldré cuando falten 15 minutos para las 8. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicedecano. En primer lugar, desde luego, agradecer a la facultad y aprovechar que está aquí el vicedecano para hacerse llegar a él, que se lo transmita a la señora decana. Bueno, nuestro agradecimiento por acoger un año más esta jornada, ya las cuartas, que precisamente por su arraigo ha sido inevitable y era una cosa satisfactoria y que hace que se sienta uno bien. Porque bueno, que se han organizado estas cuartas jornadas que aunque con un formato un poco más más reducido, siempre hemos tenido unas jornadas que si duraban una semana o dos, siempre, el caso es siempre no había sesiones, este año son solo 3, pero precisamente es este arraigo el que nos hace pues, bueno, continuar de una forma inevitable. Y este año precisamente hemos aprovechado para bueno, darle un cariz un poco más comprometido. Hasta ahora siempre han sido una jornada con un nivel a un nivel académico siempre, sin salirnos mucho de ahí, siempre teníamos alguna sesión que despuntaba, pero siempre hemos traído bueno, historiadores y gente que siempre tenía algo componente de compromiso, pero que lo que marcaba, el punto que marcaba las sesiones era el rigor académico. En estas cuartas jornadas no hemos querido salirnos de este rigor académico, pero hemos querido que el protagonismo pase al compromiso. Y es por esto mismo, por lo que en esta introducción, lo que para ella he seleccionado simplemente un poema de Celaya, precisamente un escritor más comprometido, ¿no? Voy a pasar a leeroslo y no voy a ser yo quien presente a Luis, que también precisamente tiene escritor comprometido, pero la presentación la hará Jorge López, que es profesor de Ciencia Política de esta facultad, ¿no? Os paso a leer el poema de Celaya para no delatarlo más. Se titula España en marcha. Dice: nosotros somos quienes somos. Basta de historia y de cuentos. Allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. No vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece. Somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto.
Somos bárbaros, sencillos. Somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. De cuanto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. A la calle, que ya es hora, de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro, y españoles que, por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores, con mala hazaña y buen viento. Ira y luz, padre de España. Vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres. Vuelvo a pensarte, suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte, como haría un legüete. Quiera ser un poeta y escribir tu primer verso. España mía, combate, que atormentas mis adentros. Para salvarme y salvarte, con amor te deletreo. Estas palabras que denota un compromiso claro, quiero que signifiquen algo más para sacarlas de este propio libro y transportarlas a esta jornada. Y para ello me parece que lo más apropiado es precisamente empezar estas jornadas con una conferencia de Luis García Montero, y sin más dilación le paso a la palabra a Jorge López para que haga la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un motivo de orgullo para la propia facultad, que a iniciativa de los propios estudiantes, pues tengamos este tipo de jornadas durante ya varios años, ¿no? Además, una jornada que todos los años tienen un sentido sustantivo, que se habla de uno de los momentos históricos desde el punto de vista político, social, cultural e intelectual, pues sin duda más importantes y más emblemáticos que ha tenido este país, y que por desgracia pues, ha sido durante 40 años absolutamente castrado de la memoria histórica, y durante los últimos 30 años pues relativamente difundido por una transición incompleta que ahora también estamos padeciendo un poco los efectos de esa situación. Con lo cual es un motivo de orgullo, además en momentos como los actuales, donde el propio sistema político también está en debate. Y quiero imaginar que en los momentos convulsos de antes del 31, pues también se discutirían muchas de las cosas que hoy se discuten. Era también una sociedad en crisis, era también una sociedad que estaba definiendo hacia qué modelo, cómo se iba a organizar, hacia dónde iba a ir. Los intelectuales además tenían una fama de ser la oposición al sistema, ya desde Primo de Rivera la tenían. Y de alguna forma, si algo caracterizó en aquel momento fue el papel de los intelectuales, de la cultura del momento, ¿no? En este país hemos tenido algo que es muy importante, y es que a lo largo de nuestra historia es que como que cruzan una serie de intelectuales que se han comprometido desde el siglo de oro, la generación del 98, la del 27, y cruza transversalmente nuestra historia, y es por lo mejor y lo que más nos debe de enorgullecer. Y Luis, pues, de alguna forma es representante de la actualidad de todo ese movimiento que cruza nuestra historia. Indudablemente aquellos intelectuales que estaban en un momento de tránsito, estaban en un momento de redefinir el papel y cómo nos íbamos a organizar en este país, seguro que pensaban que tenían la gran oportunidad a partir del 31 de redactar en un documento en blanco cómo iba a organizarse el Estado, cómo íbamos a resolver el problema de la educación, con los avances tan significativos que en tan poco tiempo hubo, ¿no? Cómo se iba a educar a esa población que partía de esas tasas de analfabetismo, cómo se iba a resolver la cuestión nacional y territorial, que por cierto seguimos en un debate no resuelto, etcétera, etcétera. Esos intelectuales que tuvieron esa sensación, que se organizaron cuando el golpe franquista, esa alianza de intelectuales antifascistas y de las que tanto nos sentimos orgullosos, ¿no? Desde Rafael Alberti, Miguel Hernández, Machado, Margarita Xirxú, María Moliner, no sé. Es tan larga la lista que sería imposible poder enumerarla en una conferencia
referencia, ¿no? Pero que de alguna forma supuso a nivel internacional, en Europa, a nivel de Latinoamérica, pues la representación más positiva, más genuina de una sociedad con impulso, con ganas de transformación y con ganas de justicia social que significó la Segunda República. Hoy, para mí es un orgullo, no ya porque los estudiantes de esta facultad hayan organizado esta jornada, que siempre lo ha sido, sino que además esté Luis con nosotros, que es un profesor también de esta universidad, y en lo personal es un amigo desde hace tiempo, desde que yo estaba estudiando, también empecé a estudiar en esta universidad, pues ya lo leía y lo seguía, incluso en mis primeros pinitos políticos, cuando tenía alguna dificultad, pues la verdad es que la puerta que toqué, siempre que le toqué su puerta, siempre respondió. Y recuerdo todavía algunos acontecimientos en mi pueblo, en Moclín, y algunas otras cosas con el tema de la campaña anti-OTAN que hubo en aquel momento que yo era un estudiante, pues como siempre se prestaba a colaborar, porque hay como un elemento que siempre lo mueve, ¿no? Y cualquier causa que signifique una justicia social siempre va a contar con el apoyo de Luis, ¿no? Decir que es uno de nuestros más emblemáticos exponentes de la intelectualidad de este inicio del siglo XXI en España, es decir, algo que todas y todos conocéis. Está ya sus innumerables premios, Premio Federico García Lorca, Premio Adonai, Premio Loewe, Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Crítica, Premio de Crítica de Andalucía, varios premios de Latinoamérica, Medalla de Oro en Andalucía, en fin, bueno, pues, solo poner algunos elementos que le dan soporte a esa talla intelectual que tiene. Para mí hay, margen de algunos elementos de su obra, pues, bueno, pues, es un intelectual como los de la República, como esa línea que transversalmente recorre la historia de este país, fundamentalmente comprometido con el progreso de esta sociedad y con la causa de la justicia social y con la democracia. Y su columna, antes en el Grupo Prisa, por motivos que no podemos imaginar, después en otros medios de comunicación, en público, su columna semanal, pues uno de esos referentes, los que uno semanalmente lee, para saber un poco, para encontrar a alguien que pueda hacerle una reflexión profunda desde el ámbito de la escritura y de la reflexión intelectual sobre los acontecimientos que diariamente nos desbordan en esta situación concreta en la que estamos viviendo. Yo particularmente su obra, fundamentalmente lo que me gusta es la poesía. Mi enamoramiento han tenido mucho que ver también con su poesía en mi vida particular, entonces ahí me quedo. Y algunos de sus libros, Completamente Viernes, Poesía Urbana, bueno, han sido también un poco elementos que a uno le han determinado mucho en lo personal y en lo público, porque para mí creo que, como para muchos de los que estamos aquí, son dos realidades que tienen que estar en perfecta sintonía, son ámbitos separados, ¿no? Y creo que esa sintonía de ambos espacios, de lo privado, de lo público, pues si hay alguien que es un buen referente de eso es Luis, ¿no? Su última novela, No me cuentes tu vida, pues refleja también un poco los avatares de una sociedad en tránsito, ¿no? Y refleja un poco la realidad de esos tiempos, que tiene tintes un tanto biográficos suyos, ¿no? Y sin duda, bueno, pues será uno de esos autores, criticado, por supuesto, porque su posición de compromiso diario hace que una parte de la academia también pues, critique. Positivo, por otra parte, siempre es positivo eso de la crítica dentro del mundo académico y dentro del mundo de la intelectualidad, siempre ha pasado también a lo largo de la historia, pero seguirá siendo un faro para la gente que pensamos, que nos guiamos por esos compromisos de democracia, de justicia social y de libertad. Agradecerte, Luis, que estés aquí hoy con nosotros y pasar por todo. Muchísimas gracias. A los alumnos organizadores de esta jornada, Pablo, gracias y gracias a Jorge por la presentación. Me pidió Pablo que hiciera una reflexión sobre la cultura republicana, pero no en el sentido nostálgico de recordar los grandes nombres de la cultura española entre 1931 y 1936 o 39, sino en el sentido de dar respuesta
conciencia actual que viva hoy en España, qué puede significar una cultura de carácter republicano, más enlazada con las preocupaciones del futuro y del presente que con el recuerdo y el homenaje a un pasado del que se puede estar orgulloso. Yo voy a intentar formular lo que considero que puede ser hoy una cultura política republicana de respuesta a la crisis que estamos viviendo, y para eso quiero empezar proponiendo alguna meditación sobre la transición, porque es uno de los temas que actualmente ocupan el debate político. Y estoy leyendo últimamente algunos libros que rechazan de forma radical la transición y dan una postura muy negativa de la cultura TC, de la cultura CT, la cultura de la transición. Y por otra parte hay, y algún libro acaba de aparecer últimamente también, que sigue manteniendo la época de la transición como un cuento de hadas, como un cuento de tránsito perfecto de una dictadura a una democracia, guiados por unos padres que supieron reconciliarse y establecieron un país sin rencores y cerrando todas las heridas del pasado. Para hacer mi reflexión sobre lo que significa hoy una cultura republicana, tengo que plantearme el tema de la transición, porque por experiencia personal y por la particularidad de mi formación, yo no puedo identificarme con ninguna de estas dos posturas. Y quiero abordar el tema desde un punto de vista complejo. Digo por mi propia formación por lo siguiente: yo soy crítico, muy crítico con la transición. Y a veces formulo críticas en las que se me va un poco de la mano. Y en este momento, cuando ocurre esto, enseguida algún viejo amigo, algún viejo maestro de las luchas políticas me llama para regañar. Por ejemplo, quien me regaña mucho cada vez que me meto con la transición es un líder histórico del Partido Comunista de Andalucía y de las comisiones obreras de Andalucía, que se llama Eduardo Saborido. Eduardo Saborido fue uno de los militantes que más dio la cara contra el franquismo. Estuvo mucho tiempo en la cárcel, fue uno de los sindicalistas de comisiones obreras detenido en el año 1972, una de las víctimas del proceso 1001, no sé si lo conocéis, pero la cúpula de las comisiones obreras cayeron en el año 1972, fueron juzgadas precisamente en un juicio que coincidió con el atentado contra Carrero Blanco, y hubo una sentencia ejemplar para castigar cualquier tipo de veleidad antifranquista. Fue el juicio donde a Marcelino Camacho le cayeron 20 años, a Nicolás Sartorius y a Eduardo Saborido le cayeron 19 años. Y es persona a la que yo respeto mucho. Y en unas conversaciones parecidas a las que, por tener presente algunos líderes granadinos que dieron mucho la cara también durante la transición y que recibieron muchas palizas y muchas persecuciones, y estoy pensando por ejemplo en Paco Portillo, el militante que mandó el Partido Comunista para reconstruir el partido en Granada en el año 1963, pues es gente como Paco Acosta, otro de los sindicalistas del año 1001, que alguna vez me ha dicho: eres injusto con la transición, conseguimos las libertades, es que se te ha olvidado cómo estaba el asunto, cómo era la represión, cómo estábamos.
La verdad es que creo que te equivocas cuando eres tan injusto con la transición. Y bueno, como es gente a la que admiro mucho, porque ha dado mucho, pues siempre me quedo pensando y me quedo incómodo conmigo mismo. Digo, pues es verdad, no conviene ser muy injustos con la transición. Pero por otra parte, también algunos de mis maestros, gente que ha reflexionado sobre la República, sobre la transición, me llevan a sentirme incómodo cuando veo que se cuenta la transición como un cuento de hadas, donde se pasó de una dictadura a un estado de libertad. Por irme hacia una referencia poco sospechosa, uno de mis maestros intelectuales fue el ensayista Francisco Ayala, un escritor de la generación del 27, que aparte de narrador fue catedrático de Derecho Político, fue teórico del derecho, sociólogo, y que tiene algunas reflexiones ya en los años 60 bien interesantes sobre la transición. Recuerdo que Francisco Ayala aparece como personaje en una de las obras de teatro de Max Sau. Max Sau fue un novelista republicano del Partido Socialista. Cuando los escritores franquistas y los historiadores franquistas estaban manipulando la historia de España para justificar el golpe de Estado, Max Sau escribió una serie de novelas que se llaman Campos, que van acompañando a la República desde su proclamación hasta su derrota última, que cuenta en una novela estremecedora que se llama Campo de los Almendros. Max Sau volvió a España después de haber escrito tanto sobre España. Volvió a España a final de los años 60 y venía con el interés de ver qué ocurría con el país que había abandonado en 1939 con la derrota de la República. Escribió un diario que se llama La gallina ciega, que es uno de los libros más tristes que pueden leerse, porque él venía buscando el país que había dejado en 1939 y se encontró con un país completamente distinto, donde no había conciencia política, no en los pequeños grupos comprometidos, que parece que todo el mundo estaba comprometido, la gran mayoría de la población había asumido una indiferencia política muy fuerte. Había pocos recuerdos de la República, se había olvidado toda la labor que se había hecho en la República y durante el exilio, y se llevó una idea muy triste. El libro acaba porque cuando él está en el aeropuerto de Barajas para volver a México, se encuentra con un historiador del arte alemán, que está con su mujer, escritora, y han estado dando un viaje por España, realizando un viaje por España. Pasaron por Úbeda y la mujer tuvo interés en ir a visitar el convento y la iglesia donde había estado San Juan de la Cruz, que murió precisamente en Úbeda. Cuando le preguntaron al guía de Úbeda, que le estaba enseñando el convento, ¿pero de qué murió San Juan de la Cruz? Entonces el guía les contestó: lo fusilaron los rojos. Esa fue la respuesta que le dieron a este historiador, y Max Sau se va con esa historia en los ojos, y cuando va en el avión y pasa los Pirineos, de quien diga que no existen todavía los Pirineos separando a Europa de España se cae. Ahí está. Bueno, en las teorías de Max Sau sobre el deterioro de la situación española entraba muchas veces en conflicto con la de su otro amigo republicano, novelista, Francisco Ayala. Y en una obra de teatro que se titula La Vuelta, hay un diálogo entre un personaje y Francisco Ayala. Y Francisco Ayala, cuando se habla del desánimo, dice: pero no te equivoques, ¿tú qué esperas ver de España?
¿Tú te crees que la democracia va a ser la consecuencia de una lucha política? ¿Va a ser la consecuencia de una lucha del pueblo por la libertad? ¿Va a ser la consecuencia de la conciencia política? No te equivoques. En España va a llegar la democracia como está empezando a llegar el SEAT 600, los electrodomésticos y el turismo. La democracia va a ser una consecuencia más del desarrollo del capitalismo español, que no puede hacer negocios dentro de una burbuja decimonónica y que va a necesitar entrar en contacto con el capitalismo europeo para extender sus negocios. De ahí va a venir la democracia. Bueno, pues cuando yo hago la lectura de esta intervención de Ayala como personaje de Bassao, pues también le doy la razón por experiencia propia también de lo que ha significado ser un niño nacido al final de los años 50 y haber crecido en la España de los años 60 y 70. Pero también me siento incómodo porque no me gustaría que esa reflexión sirviera para quitarle importancia y utilidad a todos los sacrificios que gente como Eduardo Saborido, como Paco Acosta, como Marcelino Camacho, como Paco Portillo hicieron. ¿A qué conclusión he llegado solo para estar de acuerdo conmigo mismo? Pues a la conclusión de que la transición fue un proceso muy complejo donde no hubo una reconciliación entre gentes de la dictadura y gentes del franquismo y demócratas. En 1975-76, una reconciliación de los acontecimientos ocurridos en 1936 ya no tenía sentido social ninguno, ni peso social ninguno. Lo que se llamó reconciliación fue en realidad un pacto entre dos maneras distintas de entender la democracia. La democracia entendida como un electrodoméstico propio de un ambiente que necesitaba las libertades para desarrollar el negocio y abrir el capitalismo de las élites franquistas hacia Europa, y la democracia entendida como una herencia de las libertades republicanas, pero sobre todo como la reacción de un movimiento obrero que quería dignificar su vida de acuerdo con conquistas sociales. Y yo creo que la Constitución de 1978, más que el pacto entre la dictadura y la democracia, es el pacto, la tensión entre la democracia social, reivindicadora de los espacios públicos, de los derechos cívicos, y la democracia en un sentido neoliberal que se planteaba como nuevo territorio estratégico de negocio en España. Para mí, el rey representa esa democracia, la democracia del neoliberalismo. Y por la correlación de fuerzas, en la transición española, lo que se impuso fue una inercia en la que cada vez iban a tener menos poder los demócratas que buscaban una democracia social, los demócratas de la lucha obrera, los demócratas de las conquistas sociales, iban a ir teniendo cada vez más importancia los demócratas del electrodoméstico y los demócratas del negocio neoliberal. Y esa es la dinámica que yo creo que se produjo. Y por eso ahora, aprovechando la nueva situación que se ha construido en Europa como espacio no de democracia social, sino de especulación financiera, aprovechando la coyuntura de esta crisis económica, las élites económicas españolas heredadas del franquismo, porque fueron las que capitanearon esa democracia neoliberal, pues han decidido dar por muerto el pacto de la transición.
sin oposición fuerte. No ha sido la izquierda, como creíamos nosotros, los que íbamos a conseguir superar la transición e imponer la república. Ha sido la derecha la que ha dado por liquidado el pacto constitucional de 1978, y yo eso lo simbolizo en la rapidez vertiginosa con la que se cambió la Constitución en agosto de 2011 para imponer el déficit como referente constitucional, es decir, dar por muerta la democracia social en este país. Ellos son los que están liquidando todas las conquistas que se habían conseguido poner desde la democracia social en 1978, los que están desmantelando los espacios públicos, la sanidad pública, la educación pública, y los que una vez más vuelven a exigir un pensamiento no solo conservador, sino al mismo tiempo autoritario, volviendo al autoritarismo a las fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, no planteándose en resolver, sino en potenciar las carencias del Estado laico que debía ser España y que sigue siendo un Estado sometido a un concordato. Lo que no pudo cambiar la transición fueron las élites bancarias de España, que siguen tal como estaban en el franquismo, y la Iglesia, que sigue con un concordato preconstitucional. Cuando descubrieron que la familia Botín tenía una cuenta bastante enjundiosa en Suiza, a mí lo que me pareció muy significativo fue la respuesta del señor Botín. Este era un dinero que sacó mi padre en el 36 de España. Es decir, las estructuras bancarias de España, las élites económicas, fueron las que salieron ganando en la transición, y por eso seguimos teniendo una ley hipotecaria como la que tenemos y unos bancos que son los que verdaderamente gobiernan, y que son tan crueles que no le permiten ni al presidente de gobierno, que es de los suyos, suavizar una ley hipotecaria y aprobar la dación en pago que está aprobada en buena parte del mundo capitalista, en Europa y en Estados Unidos. En este sentido, es en el sentido en que quiero decir que la imposición de una transición neoliberal tuvo unas repercusiones inmediatas en la cultura española, y que elaborar una respuesta pasa por elaborar una nueva cultura. Por resumir, propio de la cultura neoliberal, en primer lugar, el descrédito de todo lo que sea colectivo, de todo lo que sea público. ¿De qué manera se ha asumido el discurso neoliberal desde buena parte incluso de las fuerzas que en la transición aparecían como de izquierda, para pensar que lo público es el derroche, es lo ineficaz, y que lo eficaz es lo privado? Y cuando hay espacios públicos, se han utilizado no como debe tratarse un espacio común, sino que se ha utilizado con los mecanismos de lo privado lo que debería ser público. Los políticos, que son representantes de lo público, tienen una pasión por privatizar, que es una cosa que se puso muy de moda en la España a partir del primer gobierno del Partido Socialista. Segundo punto de descrédito de lo público, que tiene que ver después íntimamente con el descrédito de lo político. Una definición de la libertad en la que se borra toda la dimensión social que el concepto tiene. La idea de libertad como energía simplemente individual, que convierte la convivencia en una competición entre sujetos posesivos que tienen que darse codazos y que al final se salve el quien pueda,
y el último que cierre la puerta. Y, la consagración de la ideología de la libertad propia del neoliberalismo y del desregulamiento de los espacios públicos pasa por borrar la dimensión social que la palabra libertad tiene en los orígenes democráticos del pensamiento moderno. La libertad surge a través de una metáfora, el contrato social, y la libertad se entiende no como la energía de un individuo que vive a su amparo en una selva, sino como la necesidad de construir colectivamente un espacio público donde sea posible la convivencia y donde sea posible el desarrollo en libertad de los individuos. La dimensión social del concepto de libertad es fundamental. La cultura neoliberal triunfó en España a través de imponer el concepto de libertad neoliberal y borrar las dimensiones sociales. Desde luego, dentro de toda una dinámica que tiene que ver con Europa y que además tiene que ver por los errores de los movimientos comunistas que cometieron el bárbaro delito de identificar libertad, identificar justicia social y espacio social con dictadura, con estalinismo, con falta de libertades individuales. Y en ese sentido, la economía capitalista lo tuvo muy fácil para decir socialismo, espacio social, falta de libertad, capitalismo, libertad de los individuos, borrándose en medio la dimensión social del concepto de libertad del pensamiento democrático moderno. Esto ha ocurrido en toda Europa. Lo que ocurre es que en España, con una democracia débil que nunca compitió con el poder de las élites económicas, que nunca llegó a desarrollar el estado del bienestar equiparable con la media europea, pues la factura que se pagó y que se está pagando es mucho más alta. Otro factor que yo considero importante, el desconocimiento del pasado. John Berger, uno de los grandes escritores y críticos ingleses, suele decir que la mejor manera de cancelar el futuro es olvidar el pasado. Porque si uno no sabe que tenemos una historia, uno no se siente enlazado en un relato. Si uno no ha recibido una memoria, no siente el compromiso de dejar una herencia en el futuro. Y el olvido, como cancelación, es la mejor forma de cancelar también el futuro. En Europa está funcionando hasta el punto de que se nos han olvidado las lecciones del siglo XX. Tony Judt, en sus reflexiones sobre el pensamiento europeo, el olvidado siglo XX, se llama un título de uno de sus libros, está viendo cómo todas las lecturas y todas las lecciones que nos pudo dar una economía que acabó en el totalitarismo o un sentido de la modernidad que acabó en los campos de concentración, se están olvidando de manera galopante, como se está olvidando la lección de los valores, esa lección fundamental que puso en duda la posibilidad del relato cuando se cancelaron los valores en nombre de un futuro utópico que negaba el presente. Todo eso se está olvidando. En España el siglo XX se olvida de manera doble también por culpa de nuestra transición, porque se juntan manipulación y olvido. Para justificar la reconciliación hubo que poner a la altura a la política republicana con la política franquista.
y hubo que inventarse una república responsable de la guerra civil. Hace unos años, en una entrevista, Manuel Fraga Iribarne decía que la culpa de todos los muertos de la guerra civil la tuvieron los políticos republicanos. Yo viví la transición desde el año 76 y los historiadores me están dando la razón con cifras a la hora de decir que la transición modélica española del año 76 en número de muertos fue mucho más violenta y muy superior a la famosa primavera del 36 que han justificado como violencia para la provocación de un golpe de Estado. Aparte que, por supuesto, los militares y Mola habían firmado antes de la primavera del 36 el pacto con Mussolini para comprar las armas, porque si salía mal el golpe de Estado se iba a desencadenar una guerra y tenían que armar al ejército. Pero aparte de eso, la famosa primavera violenta de 1936, que desemboca en el asesinato de Calvo Sotelo y en el golpe de Estado, tuvo muchas menos víctimas que la transición española de 1975, que la situación política española que se da entre 1923 y 1920, y es muy equiparable a la situación política que se podía vivir, por ejemplo, en Francia en aquel momento. Entonces se trató de convertir a personajes como Azaña en unos extremistas peligrosos y a los republicanos en unos violentos peligrosos para poder así decir, bueno, hemos sido violentos equidistantes, lo que tenemos es que reconciliarnos para conseguir una paz. Y se hizo un verdadero falseamiento de la historia de España. Yo creo que desde el punto de vista de las personas, sí es conveniente recordar que hay canallas en cualquier sitio, pero desde el punto de vista de los bandos, la equidistancia es inaceptable. Y es inaceptable porque hubo un bando que representaba la legalidad constitucional, y son realmente conmovedoras las reflexiones de políticos y republicanos como Azaña, como don Juan Negrín, como Francisco Ayala, y otro bando fue un bando de golpistas que impuso el terror como medio de actuación. Canallas hubo en todos sitios, pero hubo un bando canalla y otro bando que se las vio y se las deseó para defenderse, intentando establecer una legalidad que evitara los crímenes. Y además, que no se olvide, los historiadores dan muchas cifras de muertos después de 1939. Y que desde el 39 hasta el 75 hay más de 100.000 personas que perdieron la vida en este país o por ejecución directa de un pelotón de fusilamiento o por las condiciones a las que se les obligó a vivir en campos de concentración y en cárceles. En ese sentido, la manipulación de la historia fue fundamental para que un señor que había venido a vivir con Franco en 1948, para educarse con Franco en 1948, que había vivido desde 1948 a 1975 al lado del dictador, ejecución tras ejecución, tortura tras tortura, barbarie par barbarie, en 1975 apareciera como el padre de la transición democrática y de la reconciliación de todos los españoles. Los que se meten con Rajoy por haber hecho barbaridades para llegar al poder, ¿os acordáis cuando decía la prima de riesgo es Zapatero, en cuanto yo llegue a presidente de gobierno se acaban los problemas, se acaba el paro, en Europa nos respetan? La verdad es que son mentirijillas que tienen poca importancia, que uno hasta las perdona para alguien que quiera ser presidente de gobierno, si las comparas al lado de lo que hizo el príncipe Juan Carlos, ejecución tras ejecución, tortura tras tortura,
desde 1948 a 1975 para llegar a ser el heredero y el rey de España. Ha hecho demasiadas cosas para ser rey que yo no puedo ver con simpatía. A partir de aquí, ¿qué respuesta puedo dar a la crisis y a la situación? Pues la reformulación de una cultura republicana. Una cultura republicana que pase por devolverle la dimensión social a la palabra libertad, por devolverle el crédito a las ilusiones colectivas y a los espacios públicos, por devolver la justicia y la verdad al conocimiento de nuestra historia y por devolver a ella misma su propia dignidad. Porque lo que ha caracterizado el desarrollo de la cultura en, vamos a llamar, la España neoliberal o la democracia neoliberal, ha sido la degradación del propio concepto de cultura. Los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta cómo todavía en los años 70 la palabra cultura significaba educación, conocimiento y conciencia crítica. A partir de los 80 la palabra cultura se desplazó para significar espectáculo, pero no espectáculo en el sentido del teatro como hecho cultural que tiene que ver con la educación, con la emoción, con la educación, con el conocimiento, con la educación, con la conciencia crítica, sino del teatro, del espectáculo entendido como divertimento, como entretenimiento. La cultura como algo que tiene que ver con el entretenimiento y no con la formación de la conciencia. Y en ese sentido debemos de recuperar el concepto de cultura como concepto de conciencia crítica. Decía Albert Camus que para una sociedad democrática tan peligrosa es la degradación del tiempo de trabajo, la degradación laboral, como la degradación del tiempo de ocio. Y el paradigma de la cultura del entretenimiento que se está imponiendo es la cultura que necesita el populismo, la manipulación de los instintos bajos, es decir, la telebasura. Hoy se reforman códigos penales, se reforman constituciones utilizando mecanismos propios de la telebasura. Un crimen convertido en espectáculo puede ser un motivo para endurecer el Código Penal por encima del trabajo de cientos de penalistas y de cientos de sociólogos que, con los datos en la mano, meditan seriamente sobre nuestras leyes. Es el paradigma de la telebasura y del populismo que nos han impuesto como desarrollo final de la cultura neoliberal. De manera que las alternativas que yo veo son esas. Y para mí reivindicar la República hoy, que pasa, por supuesto, por reivindicar la República como forma de gobierno, es reivindicar una cultura republicana en cuanto a la dimensión social de la libertad, en cuanto al crédito de los espacios públicos, en cuanto al crédito de la virtud pública, en cuanto a la conexión de la España oficial con la España real y en cuanto a una memoria que se ajuste a la verdad y al conocimiento de nuestra historia. Esto es para mí la cultura republicana y por eso creo que hoy, en el 2013, el mejor distintivo para el ciudadano que quiera ser insumiso, para el ciudadano que no quiera participar en la corrupción política generalizada, para el ciudadano que no quiera participar en el gobierno de turnos basado en el miedo y en el rencor. Hoy gobiernas tú, mañana gobierno yo, y utilizamos el rencor y el miedo de la gente para ir turnando una misma situación de gobierno. El ciudadano que no quiera participar en la descomposición generalizada de la dignidad de este país tiene una insignia para distinguirse muy a la mano, que es la escarapela republicana, la escarapela que nos recuerda las ilusiones
de la Segunda República que debemos proyectar hacia el futuro. Esta ha sido mi conferencia, mi propuesta. No sé si ha sido muy rigurosa o muy comprometida, pero he intentado unir las dos cosas porque son reflexiones que me surgen después de llevar mucho tiempo trabajando y estudiando a los pensadores y a los escritores de la Segunda República, y pienso que sería la alternativa que verían ellos en la España que nos ha tocado sufrir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu conferencia. Y si alguien tiene alguna pregunta, creo que podemos echar un buen rato. Tenemos hasta las 9, por lo cual creo que todo el mundo puede quedar satisfecho. Un poquillo antes. Pues sí, así que todo el mundo va a tener. Sí. Pues hay una palabra. Vamos. Bien, yo quería agradecer al profesor García Montero su conferencia y desde luego no solo las reflexiones, sino las múltiples sugerencias que tu reflexión nos provoca en lo demás. Entonces no quiero hacer yo mi propia reflexión ni mucho menos, ni siquiera plantearte preguntas, sino situarme en el día de hoy de la muerte de San Pedro, ayer Thatcher, que es alguien muy diferente. Entonces me gustaría escuchar, si tienes ganas de hacerlo, algunas palabras sobre el fallecido San Pedro. Sí. Claro, ayer me quedé impresionado oyendo en el coche, oí el comunicado que daba la familia de la señora Thatcher para anunciar su muerte, y anunciaba que había muerto pacíficamente a no sé qué hora del día, y yo pensé lo único pacífico que había en seguridad. Fue una cosa de la traducción o de qué, pero de morirse pacíficamente me llamó mucho la atención, ¿no? Con serenidad. Bueno, mira, yo creo que José Luis San Pedro era una referencia en la Universidad Española desde el franquismo, porque desde muy pronto empezó a utilizar su pensamiento económico y su cátedra de estructura económica con él y con sus alumnos como Carlos Berzosa para buscar alternativas a las injusticias del mundo. Y teniendo muchos libros y siendo un sabio en su materia, llegó a resumirlo todo en una frase que a mí me encanta repetir y que me parece que es muy ilustrativa. La economía es un saber que algunos utilizan al servicio de los ricos para hacerlos más ricos, y que otros podrían y nos gustaría utilizarlo para hacer a los pobres menos pobres. Y bueno, es un ejemplo de cómo, y me parece que es un ejemplo que hoy nos conviene mucho en la universidad, de cómo la sabiduría no es una tecnocracia y es una acumulación de datos, sino que es un espacio de compromiso y de participación en la emancipación humana, ¿no? Y profesores como José Luis San Pedro representaron eso desde muy pronto en la Universidad Española. Después, pues fue un escritor que intentó llevar a la reflexión de la intimidad, de los sentimientos, de las relaciones de personas, de las relaciones amorosas, pues toda su energía transformadora que utilizaba en la ciencia cuando trabajaba como economista, ¿no? Hizo una labor pues muy valorable también, y finalmente era una persona con mucha energía que participaba en todas las causas que consideraba justas. Se sintió bien ilusionado por el 15M porque estaba del mismo modo que se sentía muy amargado, aunque estaba ya muy enfermo últimamente, pero con todas las... Cuando hablabas con él, estaba muy abrumado por todas las reformas que estaban desmantelando la educación pública y la sanidad pública. Y repetía constantemente eso de van a acabar en pocos años lo que había costado tanto tiempo conseguir, aunque nos habíamos quedado a medias.
pero le dio mucha alegría que surgiese un movimiento como el del 15M, porque le pareció que era una juventud que decía basta ya y queremos transformar el debate político en algo más que vaya a un simple debate bipartidista de tú eres más malo que yo, sino plantearse las causas de lo que está pasando realmente en Europa y en España. Y desde luego una juventud que pasaba a tener un protagonismo que a él le interesaba mucho y estaba feliz. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él en algunos actos en el entorno del 15M y estaba feliz a sus 95 años, estaba feliz de verse rodeado de jóvenes que lo trataban como un referente, en una especie de asambleas generales donde él jugaba el papel del viejo con la lengua suelta que ya decía lo que le daba la gana y muy consciente de que hablaba en nombre de la libertad, y de pronto el sentirse tan querido por la gente joven y tan citado por la gente joven, eso sí le alegró y le llenó de optimismo. Y después una persona que participaba en todas las causas y que firmaba las cosas, pero a veces yo le he llamado para firmar cosas y unas veces me decía que sí, y otras veces, mira, déjame que me lo lea porque estoy muy enfadado con esta cosa, y te llamaba al día siguiente, Luis, esto prefiero no firmarlo. Y a lo mejor es que no lo firmaba porque estaba enfadado con el espacio del partido político del que podía venir esto, y él decía, pues ahora no lo firmo porque no me gusta lo que han hecho con esto y con esto. O sea que tuvo la cabeza muy lúcida hasta el final. La última vez que yo lo vi no fue en persona, fue a través de un vídeo en un acto que organizaba su sobrino Tomás Pellicer, de Ecologistas en Acción. Él se puso enfermo y no pudo ir, y entonces pidió que le mandaran una cámara, y en su casa dio un mensaje y se puso a hablar. Estoy hablando del mes pasado. Se puso a hablar y el cámara no se atrevía a cortarlo y estuvo grabando de corrido como 35 minutos, y lo que va a ser un saludo al acto se comió más de la mitad del acto, ¿no? O sea, que mantuvo la cabeza muy lúcida hasta el final. Usted ha dicho que la idea del republicanismo... Intenta hacer la voz, por favor. ¿Perdón? La voz. Sí, que usted ha dicho que la idea del republicanismo ha sufrido un proceso de falseamiento en la historia de España que se ha puesto a la altura de la etapa franquista. Además del triunfo de la economía neoliberal durante y después de la transición, así como la transformación del concepto de la palabra, del significado de la palabra cultura en este país. Entonces, ante esas serias deficiencias, ¿cómo es posible implantar ese ideario republicano en un país donde se han producido este tipo de barbaries? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, yo creo que es muy necesario recuperar la energía cívica y, aparte de protestar, considerarnos con la capacidad de transformar la realidad, y transformar la realidad de acuerdo con la situación del 2013. Mira, lo de la falsificación de la memoria de la República a mí me afecta personalmente porque se ha impuesto en el territorio que yo trabajo, que es la literatura. Durante unos años se han puesto de moda novelas que hablan de la guerra civil, donde los republicanos son muy malos, son muy malos, son muy malos, y cometen unas barbaries que los equiparan a los golpistas. Y la violencia fue equidistante, fue de todo, y por tanto no se puede hablar bien de los republicanos. Que hubo canallas en el bando republicano, por supuesto, y que hubo una situación de violencia, entre otras cosas, porque las fuerzas de seguridad, las encargadas de mantener el orden, se habían pasado a los golpistas, dejando durante 3 o 4 meses el Estado sin organización ninguna, y eso permitió que mucha gente hiciera barbaridades y se tomase la justicia por su mano. Pero se consiguió reconstruir el espacio legal en pocos meses. Antes de acabar el 36 ya se había hecho el gobierno de la República con el sistema. Y
Y en ese sentido, pues a mí me molesta especialmente el falseamiento, de que una y otra vez se cuente la historia de la guerra civil con las maldades que hacían los republicanos para equipararlo a lo que habían hecho los fascistas. Entonces, por eso yo soy sensible a ese tema. Y por volver a tu pregunta, a mí me parece que somos responsables de nuestra respuesta. Había que pedirle a la gente que fuese consciente de su coraje civil, que intente salirse de la lógica del rencor y del miedo que ha impuesto la cultura. Rencor a cualquier ilusión. Este ya viene a engañarme, estos ya vienen a engañarme, esto es una fatalidad. De alguna manera, aunque el contrato social sea una metáfora, porque es una metáfora y además no ha sido cumplido nunca a la perfección, pero es una metáfora que tiene la virtud de decir, nosotros somos responsables de las decisiones, somos firmantes frente a culturas organicistas que establecen la realidad como una fatalidad de una ley que está al margen de la voluntad de los ciudadanos. El contrato social nos recuerda nuestra responsabilidad como ciudadanos, como firmantes, y en ese sentido devolverle la dimensión social a la palabra libertad para mí es configurar una nueva mayoría social. Y yo creo que para eso todo el mundo debería ser generoso, llegar a unos puntos de acuerdo que protagonizaran la defensa de un Estado sólido, que entre otras cosas en el pensamiento político de Azaña, por ejemplo, lo que hay es la defensa de un Estado sólido, la defensa de un Estado sólido, la defensa de un Estado sólido, y su defensa del Frente Popular fue el llamamiento a todas las sensibilidades que en su diferencia pudieran consolidar un Estado para dar respuesta a la agresión de la derecha española de aquel momento. Yo creo que deberíamos tomarnos en serio esa posibilidad, configurar una nueva mayoría. Y ya no se trata solo de llamar a la gente de izquierda, es que hay mucha gente que está teniendo una experiencia social muy dura, que a lo mejor no sabe si es de izquierda o de derecha, pero sabe que está siendo desahuciada, o sabe que está quedándose sin sanidad, porque con el copago, con la privatización, las medicinas han subido tanto que está dejando de poder comprarlas y de poder tomarlas. O sabe que sus hijos a lo mejor no pueden estudiar en la universidad porque el encarecimiento de las matrículas universitarias y de los másteres empieza a crear unas desigualdades sociales muy fuertes. Yo creo que la experiencia es tan dura que se puede romper la costra ideológica de la cultura del neoliberalismo y volver a unir la experiencia de lo real con la experiencia de lo cultural y de lo ideológico, y habría entre todos que darle un cauce político a eso. Para mí sería fundamental que fuésemos capaces de configurar una nueva mayoría. Me ha llamado la atención lo que has dicho, que entonces el príncipe Juan Carlos tuviese que ver con la tortura. No sé en qué... El príncipe Juan Carlos en el año 1948 abandona a su padre y con un pacto... Tiene de años. Que tiene bueno, sí, sí, tiene de años, pero llega a un pacto... Vamos a, no me precipito, vamos a hacerlo por orden. Franco llega a un pacto con el padre para que el príncipe se venga a educar con él, porque la monarquía acepta ser la sucesora de la dictadura franquista. El niño tiene 10 años. Cuando el niño tiene 18 años, le da un mal rato tremendo a su padre, porque el padre era el heredero, y entonces el niño acepta, sin que lo sepa el padre, ser el heredero de Franco y hacer que el padre que el padre sea saltado a la torera. Y a partir de ahí, hasta el entierro, ha sido una figura capital en la cultura política del franquismo. De manera que en
ese sentido yo no sé si sus ganas de ser rey merecían la pena de estar en la España represiva y bárbara de los años 50 y de los años 60 al lado del dictador, y de los años 70, porque hasta el 75 hubo ejecuciones y él no abrió la boca. Pero yendo por delante, que yo no soy monárquica, que yo me gusta la república, esa persona no tenía responsabilidad podía ser de omisión, pero no es lo mismo quien cometa el delito que quien colabora, quien que se calla. Entonces hay que ser justo con con los demás si queremos que sea justo con nuestra historia. Cada uno tenemos nuestra historia. Sí, eso está claro. No tiene la misma responsabilidad de Franco que el príncipe Juan Carlos, pero no tiene las mismas responsabilidades quien estaba en la cárcel por luchar por la libertad que quien estaba viviendo en un palacio como uno de los representantes de la estructura franquista que iba a ser el sucesor para dejarlo todo atado y bien atado. Bueno, tendrá la que tenga. Tendrá la que tenga, eso es, tendrá la que tenga. Y bueno, yo creo que posteriormente en todo el desarrollo del proceso de la transición tiene su responsabilidad también. En lo del falseamiento de la historia de este país, uno de los episodios más clamorosos es el del 23 de febrero. Porque no se olvide usted que los dos militares que prepararon el golpe de Estado, Alfonso Almada y el general Milán del Bosch, eran los dos militares monárquicos y más cercanos a la Casa Real. Y el general Alfonso Almada había sido hasta jefe de la Casa Real. Y buena parte de lo que a mí me han contado personajes históricos y de lo que se está empezando a saber no deja en muy buen lugar, desde luego no como el salvador del que paró el golpe de Estado, sino como el que preparó una cosa que no le salió bien para quitarse del medio a Adolfo Suárez, porque estaba en marcha antes de la dimisión de Adolfo Suárez, y en un momento determinado, cuando vio que las cosas se le iban de la mano y que ya no iba a poder haber el gobierno colectivo encabezado por el general Almada, sino que se había metido por medio un loco que se llamaba Tejero. Yo tengo la impresión de que si Tejero no llega a negarse a traspasarle el poder al general Armada para consolidar un gobierno de coalición general, y si Tejero no llega a perder la cabeza y no llega a disparar tiros al techo del Congreso, el desenlace del 23 de febrero hubiera sido distinto. Sí, esa incertidumbre tenemos mucha. Sí, bueno, Luis, quería agradecerte por la conferencia, me ha gustado mucho, y sí quería hacerte una pregunta, porque ayer me ha recordado mucho todo esto que estábamos hablando, volviendo al presente. Me ha recordado mucho una conversación que tuvimos ayer varios compañeros, hablando sobre el liderato intelectual y sobre cómo, por ejemplo, en la República sí había un liderato intelectual, o cómo no hubiera sido posible en mayo del 68 sin la figura de Jean-Paul Sartre. Entonces, me pregunto si hoy en día nos falta ese liderato intelectual que se le haya podido comer el franquismo o la cultura de la transición de la que hablabas tú, que explicaba Guillem Martínez en su libro, o si somos nosotros los que no lo vemos, o qué es lo que ocurre con eso, cómo podríamos volver a un... Mira, yo creo que es un asunto complejo porque nos pone con otro de los temas que yo me he saltado y que tenía apuntado aquí, que es la situación de la prensa. Guillem Martínez y algún otro en ese libro de la cultura TC son muy rápidos a la hora de decir que los intelectuales han traicionado y que se han descomprometido, etc. Porque me parece que están entrando en el juego de la cultura neoliberal, de la telebasura, que degrada a los intelectuales para decir, bueno, esta gente que se cree, si en realidad
de todo, se puede opinar de todo y con los instintos bajos y con las pasiones bajas, y este que va de listo en realidad es un idiota, no me lo creo porque estoy orgulloso de mi propio analfabetismo. Esa es la inercia que está intentando imponer la cultura populista en el neoliberalismo, porque a la gente se la controla muy bien en esa estructura, ¿no? Y hay valores que saltan por los aires a través de la manipulación populista. Yo no creo que haya habido una traición de todos los intelectuales. Lo que sí creo es que vivimos dominados por una sociedad donde lo visible lo marcan los medios de comunicación, y los medios de comunicación están hoy en día en manos de los poderes financieros. Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, escribe un publicó libro que se llama La explosión del periodismo, que explica precisamente cómo el periodismo ha dejado de ser el espacio de información veraz y el espacio de vigilancia de las injusticias del poder, para convertirse en un espacio de vigilancia de los ciudadanos para someter inmediatamente al descrédito cualquier tipo de alternativa. Y entonces eso ocurre. Una persona tan poco sospechosa de revolucionario como Iñaki Gabilondo, pues escribe un libro que se llama El fin de una época. Estamos en un momento donde los medios de comunicación no mandan los periodistas ni las redacciones, sino que manda el gerente, y el gerente al servicio de la multinacional o del grupo al que sirve el medio de comunicación. Y en ese sentido, lo visible es lo que le interesa al poder. Entonces, por otra parte está también el rencor y el descrédito de mucha gente que se instala en la calumnia, en la sospecha, en la degradación, en todo es una mierda, y que nos hace a nosotros participar del discurso de lo visible del poder. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Mirar con nuestros propios ojos. Intentar hacer visible lo que nosotros queremos, no lo que quiera el poder. Hay mucha gente que merece respeto y que merece admiración, y basta que abramos los ojos por nosotros mismos. Vamos a hacer visible lo que merece la pena. Tú mira en esta facultad, mira en esta universidad, mira en la Universidad Pública Española, y verás que desde el punto de vista de la filosofía, de la política, de la economía, del ecologismo, hay mucha gente que está haciendo un trabajo realmente alternativo. Vamos a respaldarlos, vamos a aprender en ellos. Y yo no creo que no haya intelectuales que ahora estén comprometidos con su saber. Lo que sí creo es que hay unas estructuras sociales que solo convierten en referencias aquellas cosas que les interesa al poder. Pues vamos a buscarlas por nosotros mismos. De eso precisamente hablaba Guillermo Martínez, ¿no? Quizás sí pecando un poco de demasiado duro, criticando a los intelectuales también, pero también hablaba un poco de eso. Sin embargo, lo que yo decía, que muy bien ha respondido, es que además también hay otros medios de comunicación alternativa. Por ejemplo, está Público, donde escribes, si no me equivoco todavía. Mira, ahora yo estoy muy ilusionado con un proyecto. Yo escribo en Público regularmente porque me parece fundamental el espacio, además de Público, y están tan mal las cosas que uno tiene que dividirse para apoyar distintos espacios que yo creo que son de reflexión y que están haciendo un papel importante. Público ha hecho un papel importante. Yo creo que una desgracia fue que se cerrara la edición de papel, y sobre todo que se desmantelara una redacción de una categoría periodística de primer orden, ¿no? En el momento que más falta nos hacía. La gente que se ha quedado con muchos menos medios creo que está haciendo su labor de una manera muy decente también, y por eso yo colaboro en Público. Pero aparte de eso, otro sector de Público que se fue, el director Jesús Maraña, su director Manuel Rico,
alguna de la gente que ha echado el gobierno de Radio Televisión Española y de Radio Nacional, como Juan Ramón Lucas, otra serie de gente que ha echado el grupo Prisa con los seres, como Ramón Lobo, periodista ejemplar, o Javier Valenzuela, el que fue jefe de opinión, pues han entrado en contacto con un proyecto que en Francia ha dado ya resultados. En Francia hay un periódico que se llama Mediapart, que lo fundó Plenel, el que era antiguo director de Le Monde, que en una tesitura donde o los poderes financieros multinacionales o Sarkozy habían convertido a la prensa en un siervo, se fue de Le Monde y formó un medio de comunicación, Mediapart, que tiene como filosofía básica que en el capital constitucional del medio por el que se extiende el medio y por el que trabajan los periodistas no entre un euro ni de las instituciones ni de las multinacionales. Y Mediapart además ha creado un espacio en internet libre y de suscripción para decir a la gente que quien quiera una prensa libre tiene que pagar una prensa libre, porque si no la prensa va a depender de los gobiernos o de las multinacionales. Y con 9 euros al mes hay gente que se ha hecho amiga de Mediapart, y el periódico después de 2 años empezó a autofinanciarse y empezó a desarrollarse, y el periódico ha conseguido, por ejemplo, desvelar lo que la prensa francesa no publicaba. Por ejemplo, los escándalos de la señora Betancourt y de la financiación ilegal de Sarkozy, los publicó Mediapart. Ahora el escándalo de la cuentecita del ministro de Hollande en Suiza, yo no tengo cuenta, ¿no? Aquí está la cuenta, lo ha destapado Mediapart, ¿no? Los ciudadanos se han organizado en torno a unos periodistas que quieren ser libres y han conseguido un espacio que está teniendo mucha repercusión en Francia. Eso aquí lo ha puesto en marcha Jesús Maraña, el antiguo editor director de Público, en un periódico nuevo que se llama Infolibre, que ha firmado un convenio con Mediapart, que forma parte de Mediapart para ir estrechando lazos europeos, y que tiene la misma filosofía y que está intentando salir adelante. Me parece que eso hay que apoyarlo, y si yo tuviera tiempo y no me volviera loco, apoyaría también el diario digital.es de Nacho Escolar, porque está haciendo también un servicio muy importante. Aprovechemos lo que tenemos y abramos los ojos a lo que tenemos, porque creo que se puede volver a reconstruir un panorama de prensa libre en el país. En el país, quiero decir, en la nación. En la nación. A mí me gustaría hablar sobre el tema de los símbolos. ¿Qué? Que me gustaría preguntarle sobre el tema de los símbolos, porque a día de hoy, en el año 2013, ¿usted cree que la conciencia del pueblo español está dispuesta a sustituir la rojigualda por la tricolor o el himno de España actual por el himno de Río? Mira, no lo sé. No te puedo decir si yo creo que el pueblo es español. El pueblo español, lo que sí creo es que está cambiando radicalmente y está viviendo una experiencia que le está haciendo reflexionar. En las últimas encuestas, los dos partidos mayoritarios ya no tienen el 50% de la intención de voto de la gente. Yo creo que romper el bipartidismo será fundamental para cambiar la ley electoral. Y la ley electoral hace una ingeniería electorales que tienen muy poco que ver con la soberanía, con la voluntad de los ciudadanos. Cuando la gente dice, en un año cómo ha podido perder tanto y hay tanta contestación el Partido Popular, bueno, es que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta muy sólida y solo ha recibido el 30% del voto del censo electoral español. Yo no estoy poniendo en duda la legitimidad de ese mecanismo. Lo que estoy diciendo es que un 70% no lo votó y que por tanto no nos extrañemos
de que las calles estén llenas de gente metiéndose con el Partido Popular. Porque había ya un 70% de los posibles votantes que no lo consideraba alternativa. Entonces, si a eso le suma algo que por primera vez está ocurriendo, que el desprestigio del partido del gobierno no supone el crecimiento del partido contrario en el bipartidismo, se está viendo un horizonte político muy complejo, que puede tener muchos problemas y que puede transformar también muy positivamente la realidad. Depende de cómo se haga y depende de quién acierte a encauzar esas tensiones. Y en medio de toda esta transformación, yo creo que el prestigio de la monarquía ha sufrido enormemente. Ha sufrido enormemente. Y hay mucha gente que ya no dice eso, yo no soy monárquica, no soy monárquico, pero soy juancarlista. Ya lo dice menos gente, ¿no? Y empieza a decirle, bueno, pues si lo democrático es un sistema republicano, porque además las noticias que tenemos de la Casa Real son solo el comienzo. Cada uno hace lo que quiera con su vida privada, pero el populismo es muy peligroso. Lo que se va a publicar ahora sobre los abortos de la princesa Leticia va a desatar unos escándalos y unas discusiones en los sedimentos monárquicos tradicionales de este país tremendos, ¿no? Los escándalos de Urdangarín no son los escándalos de Urdangarín, son los escándalos de la Casa Real. Ese tipo de cosas no se pueden hacer diciendo, hola, me llamo Pepe. Eso es la Casa Real la que está en funcionamiento. Y a partir de ahí, bueno, ahora, hoy no ha admitido el Partido Popular muchas de las preguntas de la oposición sobre las cuentas en Suiza del rey Juan Carlos. Si no las admiten, es la mejor manera de decir que es que hay que callar alguna cosa. Y las cosas no se callan siempre. De pronto alguien salta de alguna manera y dice algo, ¿no? Y se entera uno de algo. En fin, yo creo que el desprestigio de la Casa Real, en la medida que no solo sea un desprestigio superficial de corrupción, sino que coneste como síntoma en un malestar profundo de una sociedad española empobrecida, y empobrecida porque está pagando ahora la factura de las cosas que se hicieron mal en la transición, por ejemplo, no desmantelar las élites económicas y bancarias de este país del franquismo. En la medida de que ese símbolo conecte con el malestar y el empobrecimiento de este país, es muy fácil que el sentimiento republicano se extienda. Y finalmente hay una cosa, que están los valores, son los valores. Uno de mis maestros en poesía, Ángel González, escribió un libro que se tituló Sin esperanza, con convencimiento. Bueno, pues si el pueblo español no es capaz de cambiar los símbolos o no quiere, y está en su perfecto derecho, mis convicciones no van a cambiar. Aunque yo pierda la esperanza, no van a cambiar mis convicciones. Bueno, se están levantando las manos múltiplemente y no hemos dicho que hasta las 8:30, si acaso las 3 palabras recogemos las preguntas y damos una respuesta. Yo quería preguntar sobre el concepto de república, porque aquí usted ha tratado el tema de la república y ha ligado a lo que es la idea de una república una serie de valores y de principios que se supone que debería tener, que son principios que yo particularmente pienso muy loables, pero no se cometería un error al identificar la república con una serie de valores, con el peligro de que haya gente que no se sienta tan identificada con esos valores y rechace la república. Entonces, lo que yo pienso es que a lo mejor ese concepto debería llevarse a un terreno más aséptico
para que no se produzca una contaminación de ese concepto. A un terreno más ascético, el concepto de valores. De república. Mi pregunta es un poco más sencilla. Vista la situación que vivimos hoy día, ¿no?, en la que es incluso imposible participar en el sistema democrático que tenemos, ¿qué cree usted que sería necesario hacer para cambiar el modelo de Estado? Porque el que tenemos, desde luego, no está funcionando como debería. Menos mal que lo sencilla. Sencilla, formulada está. Antes estuvo hablando de la transición como un pacto entre dos visiones diferentes de la democracia, la social y la neoliberal, que poquito a poco le fue ganando de una a la otra. ¿Es el 15M una herencia de esa visión social de la democracia? Mira, vamos a ver, lo primero. Yo explico lo que para mí es una cultura republicana, una serie de valores pensando en la situación española actual. Y desde luego creo que para que tenga prestigio el pensamiento republicano en España, me parece que no basta con cambiar una forma, no basta con proponer el cambio de una forma de Estado, sino que hay que darle un significado que lo una con esa configuración de una nueva mayoría que quiera cambiar el Estado y las precariedades del Estado y que quiera mantener la dignidad de los espacios públicos, ¿no? La república es una forma de gobierno, desde luego. Hay repúblicas que son dictaduras y que son atroces. La república no sirve como solución de todos los problemas. Conviene definir también qué proyecto republicano tiene cada uno. Dentro del concepto de república, mi proyecto republicano es la de la dignidad de los espacios públicos y la dignidad de los derechos cívicos y la dimensión social de la libertad como de dignidad de los ciudadanos. Ese es mi proyecto. Esto nos llevaría a un debate muy largo. Tú sabes que durante mucho tiempo la monarquía en España se sostuvo, entre otras cosas, porque el Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores y la CNT dijeron a nosotros no nos interesa la forma de gobierno, a nosotros nos interesa la revolución social. Y solo fue en el año 1930 cuando se firmó el Pacto de San Sebastián de todas las fuerzas republicanas para dar una alternativa a la política monárquica, cuando de pronto el pacto fue en agosto, en octubre, el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores dijeron, pues a lo mejor para conseguir la mejora de la vida de los ciudadanos y la mejora de las leyes laborales, nos conviene tomar el Estado a través de una forma del Estado que sea más democrática, que es la forma que hoy representa el pacto con los caciques, que era la monarquía de Alfonso XIII. Y hubo un pacto entre la forma del Estado con la transformación social de la realidad española, que fue lo que permitió la proclamación de la República a través de las urnas en 1931. Y yo creo que ahora deberíamos hacer un pacto también en el sentido de las reformas democráticas y la dignificación del país con el cambio de la forma de Estado. Por eso no he sido muy escéptico en tratarlo como una simple forma de Estado, ¿no? Yo creo que para cambiar la situación hay que tomar las instituciones. Luchar en la calle es muy importante, pero la toma democrática de las instituciones, ese fue el hilo de los discursos de Azaña a lo largo de la campaña del año 31 y de febrero del 36. Tomar democráticamente las instituciones y una vez que se esté dentro, transformarlas al servicio de los ciudadanos. Con esto quiero decir que me parece
que todas las propuestas sociales que no seamos capaces de encauzar a través de la política para intervenir directamente en el Estado, intervenir en el Parlamento, intervenir a la hora de cambiar las leyes, todas las energías se van a desvanecer en el aire, ¿no? Y sí, creo que el 15 es una herencia de un sentimiento de emancipación y me parece importante recordarlo porque hay un sector del 15M que desprecia la política y desprecia la política en el sentido, y muchas veces los oyes hablar y se creen que están inventando el Mediterráneo. Y sin embargo hay otro sector del 15M que es el que tiene verdadera memoria y conocimiento histórico de este país y se puede sentir heredero de la República, pero también de las luchas obreras contra el franquismo y de los movimientos sindicales contra el franquismo, y también, y eso se les olvida muchas veces a los de la cultura del TC, de movimientos tan importantes como la movilización contra la OTAN que hubo en este país. Creo que todas las luchas sociales son herederas de una memoria de emancipación que viene de lejos. Entonces, a mí me encanta la gente que apuesta por el futuro, pero por terminar citando otra vez a John Berger, que no se nos olvide que nuestro futuro es sobre todo un compromiso con una herencia del pasado que queremos seguir manteniendo viva. Y por eso me gusta mucho que se plantee el 15M con un movimiento no solo que surge de la nada, sino que tiene herencia en las luchas de este país. Bueno, este es el último turno. Yo me quería reservar un último comentario a ver qué opinaba. Y es que, bueno, para empezar, cuando hablas de la transición, y has comentado todo el tema de cómo se produjo, aquí no recuerdo qué película se plantea de una forma bastante gráfica, si era Gato Pardo, puede ser, no recuerdo. Sí. En fin, que esto, la idea que quiero transmitir... Cambiarlo todo para que no cambie nada. Sí, pero a lo que me refiero más directamente no es una película, una novela. Eso. Lo que pasa es que después se hizo una obra maestra de la película, una obra maestra del cine. Pues yo lo que me refiero es el tema de que, hablando de todas las transiciones en el mundo, como han sido comparando esto, de cada uno tiene una transición que se puede parar. Entonces, en este sentido, ver todo el tema por ejemplo, de aquí las transiciones que hemos tenido, pues si vemos gráficamente viendo, de decir, pues venga, ¿cuánto valen tus derechos de cacique, tus derechos caciquiles en el franquista? Venga, pues tú, secretario general del movimiento, presidente de una compañía pública, venga, presidente del desato. Y así un poquito... Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, lo que me parece más grave, y lleva un poco en el aspecto más simbólico, es el tema del triunfo del imaginario. Quiero decir, aquí, hablando de herederos de las luchas, los propios que han vivido las luchas son los que veo que ahora en las instituciones en las que están, precisamente, una de las crisis es que se ha tenido que sacar fuera, al igual que le ha pasado a la universidad y todo esto, el 15 me podemos verlo como un heredero de estas luchas, porque incluso los mismos que todavía siguen con vida, que participaron de esa lucha, mucha de esta gente sufren el triunfo del imaginario franquista. Y cuando digo esto me refiero a gente que ha estado en la cárcel por luchar contra el franquismo y que hoy se avergüenza de decirlo. Por ejemplo, quiero decir, es que estoy pensando en nombres concretos, no sé, que claro, no sé si decirlo precisamente por no avergonzarlo. Pero bueno, yo que estoy aquí en sociología, por ejemplo, José Félix Tejano. Tío, ¿cómo es que te da vergüenza encontrarte con la gente con la que has estado en la cárcel? Y los rehuyes. No sé, entonces, por comentar un poquito. Sí, bueno, y por eso la memoria histórica y el conocimiento de la realidad es tan importante. Hay mucha gente que le da miedo a algunos símbolos porque los han educado a identificarlos con la guerra civil. Y la democracia y la república no tienen nada que ver con la guerra civil. La guerra civil fue la consecuencia de un golpe de Estado y tiene que ver con el franquismo. La república fue un proyecto que no tuvo que ver con que no es el culpable de la guerra civil, ¿no? Y en ese sentido, pues el conocimiento del pasado ayuda. Ahora, estamos en el 2013.
encontramos entre todos un símbolo que aglutine las energías de una inmensa mayoría y que pueda intervenir políticamente en la realidad, a mí eso me parecería válido también. Bueno, pues muchas gracias Luis, muchas gracias por haber estado aquí. Hoy es el primer día, mañana seguiremos a las 7, pero justo aquí arriba en el salón de grado y esperamos